Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio en el que analizaremos la educación desde una perspectiva crítica y reflexiva. Hoy en nuestro podcast titulado Pedagogía crítica y la evaluación del aprendizaje más allá de las calificaciones, hablaremos sobre un tema que todos hemos experimentado en algún momento, la evaluación académica. La evaluación del aprendizaje es uno de los aspectos más debatidos dentro del sistema educativo. A menudo se percibe como un proceso mecánico que se limita a asignar calificaciones y clasificar a los estudiantes en función de su rendimiento en pruebas estandarizadas, pero ¿realmente las calificaciones reflejan el conocimiento adquirido o simplemente se han convertido en un mecanismo de control dentro de la educación? Desde la pedagogía crítica, la evaluación debe ir más allá de las calificaciones y enfocarse en el aprendizaje real. En este episodio exploraremos cómo podemos transformar la evaluación en un proceso formativo, donde los estudiantes no sean simples receptores de juicios externos, sino participantes activos de su propio desarrollo. Nos surge una pregunta: ¿qué sentimos cuando pensamos en un examen? Para muchos, la evaluación es sinónimo de estrés, es sinónimo de presión, incluso en ocasiones es sinónimo de miedo al fracaso. Pero ¿es realmente esta la finalidad de la evaluación? En un sistema educativo donde las calificaciones definen el rendimiento de los estudiantes, nos hemos acostumbrado a medir el aprendizaje en números sin preguntarnos si estas cifras realmente reflejan lo que hemos aprendido. Entonces, la pedagogía crítica nos invita a repensar la evaluación. Acompáñanos en este episodio para descubrir cómo transformar la evaluación en un proceso más humano, en un proceso más reflexivo y que sea verdaderamente significativo. Desde la escuela primaria hasta la educación superior, la evaluación se ha consolidado como el mecanismo principal para medir el aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo, esta práctica ha sido diseñada en función de la calificación y no del proceso de aprendizaje en sí. Entonces, ante esto, las preguntas son inevitables. ¿Qué mide realmente un número en una libreta de notas? ¿Cómo podemos evaluar el aprendizaje de una manera más justa y efectiva? Richard Stinney plantea que la evaluación tradicional refuerza modelos de competencia en lugar de cooperación. En este modelo, los estudiantes no ven la evaluación como una oportunidad de aprendizaje, sino como un obstáculo que deben superar. Entonces, el miedo al error y la necesidad de obtener una buena calificación muchas veces limitan la exploración, limitan la creatividad y el cuestionamiento profundo de los contenidos. Cuando los estudiantes se enfocan más en la nota que en el proceso de aprendizaje, la evaluación deja de ser un recurso educativo y se convierte en ¿qué? Se convierte en una herramienta de presión. Por otro lado, Wigin y McTavish proponen un enfoque diferente. La evaluación debe basarse en el desempeño auténtico y en la comprensión real de los contenidos. ¿Qué significa esto? Que evaluar no es simplemente medir cuánto sabe un estudiante en un momento determinado, sino es analizar cómo aplica ese conocimiento en contextos reales. Entonces, si la evaluación es una herramienta fundamental en la educación, ¿cómo podemos transformarla en un proceso que realmente refleje el aprendizaje y no solo califique el desempeño de los estudiantes? A lo largo de este episodio exploraremos problemas del modelo tradicional de evaluación y cómo la pedagogía crítica puede ayudarnos a construir formas más justas y efectivas de valorar el conocimiento. Las calificaciones han sido durante años el estándar de evaluación académica, pero ¿realmente reflejan el aprendizaje? Vamos a analizar las limitaciones del modelo tradicional de evaluación. Una de las principales fallas de este modelo es que los exámenes estandarizados tienden a medir más la memoria a corto plazo que la comprensión real de los contenidos. Entonces, muchas pruebas evalúan es la capacidad de los estudiantes para recordar datos específicos, pero no necesariamente evalúan su habilidad para aplicar ese conocimiento en situaciones prácticas.
Otro problema crítico es la ansiedad y el estrés que generan la evaluación tradicional en los estudiantes. La presión por obtener buenas notas puede afectar la motivación y el bienestar emocional de los estudiantes, generando una mentalidad donde el error es visto entonces como un fracaso en lugar de una oportunidad para aprender. Stirling argumenta que cuando la evaluación se utiliza como una herramienta de castigo en lugar de un recurso de aprendizaje, los estudiantes pueden desarrollar miedo al proceso educativo en lugar de entusiasmo por el conocimiento. Entonces, en muchos casos, las calificaciones se convierten en una fuente de ansiedad que limita la creatividad y la curiosidad del niño. Además, el modelo tradicional de evaluación refuerza dinámicas de competencia en lugar de colaboración. Otra limitación fundamental, ¿cuál es? Es que las calificaciones muchas veces no reflejan el aprendizaje real. Podemos decir, por ejemplo, un número en una libreta de notas no puede capturar la complejidad del pensamiento de un estudiante ni su capacidad para analizar, para cuestionar y reflexionar sobre el conocimiento. McTighe plantea McTighe y Wee plantean que la evaluación debe centrarse en el desempeño auténtico donde los estudiantes pueden demostrar su comprensión a través de actividades prácticas y proyectos significativos. El aprendizaje no se puede reducir a una puntuación numérica, sino que debe ser evaluado a través de procesos que permiten a los estudiantes aplicar sus conocimientos en diferentes contextos. Finalmente, la evaluación tradicional también contribuye a la exclusión de ciertos estudiantes, especialmente cuáles, aquellos con estilos de aprendizaje diversos. Entendamos que no todos los estudiantes aprenden de la misma manera, ni expresan su conocimiento a través de exámenes escritos. Sin embargo, el sistema de evaluación estandarizado no suele considerar estas diferencias, lo que puede llevar a qué? A la marginación de aquellos que no encajan en el modelo tradicional de enseñanza. La evaluación tradicional ha estado llena de fallas que limitan el aprendizaje y generan presión en los estudiantes, pero ¿qué alternativas existen? ¿Cómo podemos evaluar de manera más justa y significativa? Es momento de explorar estrategias desde la pedagogía crítica para transformar la forma en que entendemos la evaluación. Entonces, una de las estrategias más efectivas es la evaluación formativa, que se basa en la retroalimentación constante en lugar de depender exclusivamente de una calificación final. Este tipo de evaluación permite a los estudiantes mejorar su desempeño de manera progresiva, ya que reciben comentarios que los guían en su proceso de aprendizaje. Stignis sostiene que la evaluación formativa motiva a los estudiantes a reflexionar sobre sus errores y ya desarrollar estrategias para mejorar, en lugar de enfocarse únicamente en el resultado numérico. Otra estrategia clave es el uso de portafolios de aprendizaje, donde los estudiantes documentan su evolución a lo largo del tiempo a través de ensayos, de proyectos, de reflexiones y otros trabajos. McTighe y Wiggin argumentan que este enfoque permite evaluar el progreso de los estudiantes de manera más completa, ya que muestra su capacidad para aplicar el conocimiento. Un portafolio no solo evidencia lo que un estudiante ha aprendido, sino también cómo ha desarrollado sus habilidades de análisis, de síntesis y de creatividad. Además, algo muy importante, la coevaluación y la autoevaluación son herramientas fundamentales dentro de la pedagogía crítica. ¿Por qué? Porque promueven la autonomía, promueven la autorreflexión en el proceso de aprendizaje. Entonces, cuando los estudiantes participan en la evaluación de sus propios trabajos y de los trabajos de sus compañeros, desarrollan un sentido de responsabilidad y aprenden a identificar
fortalezas y áreas de mejora. Otra alternativa innovadora es la evaluación basada en el desempeño, donde los estudiantes muestran su comprensión a través de actividades prácticas en lugar de exámenes tradicionales. Esto incluye representaciones, debates, proyectos colaborativos, estudios de caso. McLaren señala que este tipo de evaluación permite analizar el aprendizaje de una perspectiva más holística, donde se valoran habilidades como cuáles, como la argumentación, la creatividad y la aplicación del conocimiento en situaciones reales. Por último, la pedagogía crítica propone que la evaluación sea un proceso inclusivo y adaptado a las necesidades de cada estudiante. Tengamos muy en cuenta que no todos aprenden de la misma manera, por lo que es fundamental diseñar estrategias de evaluación que consideren la diversidad de estilos de aprendizaje. Giroux menciona que la educación debe ser un espacio donde todos los estudiantes tengan la oportunidad de demostrar sus conocimientos sin verse limitados por modelos rígidos y estandarizados. Ofrecer múltiples opciones para evaluar el aprendizaje garantiza que cada estudiante pueda expresar su comprensión desde una manera más significativa y efectiva. Bueno, entonces hemos explorado diversas estrategias para transformar la evaluación en un proceso más justo y significativo, pero ¿cómo impactan estos cambios en la educación y en la sociedad? Veamos. Transformar la evaluación en un proceso más reflexivo y significativo no solo mejora el aprendizaje dentro del aula, sino que también impacta la manera en que los estudiantes se relacionan con el conocimiento y con la sociedad. Una evaluación basada en la pedagogía crítica no se limita a medir el rendimiento, sino que fomenta la autonomía, la responsabilidad y la capacidad de pensar críticamente sobre la realidad. Entonces, uno de los efectos más importantes de este enfoque es el desarrollo de la autonomía y la responsabilidad de los estudiantes. Otro impacto clave es la reducción de la ansiedad y la motivación real y genuina por el aprendizaje. La evaluación tradicional, al estar centrada en calificaciones, genera estrés y presión en los estudiantes, lo que muchas veces afecta su autoestima y su interés por aprender. Además, la evaluación crítica contribuye a fortalecer la capacidad de análisis y reflexionar sobre la información. En una sociedad donde los medios de comunicación hoy día y las redes sociales bombardean constantemente con datos e información, es crucial que los estudiantes desarrollen la capacidad de cuestionar, de interpretar y validar la información que reciben. Otro aspecto relevante es que la evaluación más flexible e inclusiva permite reducir desigualdades en educación. Como hemos mencionado antes, los modelos tradicionales de evaluación favorecen a ciertos tipos de estudiantes, mientras que dejan rezagados a aquellos que tienen diferentes estilos de aprendizaje. Finalmente, este enfoque de evaluación impacta directamente en la construcción de una sociedad más reflexiva y democrática. Bueno, hemos analizado cómo una evaluación crítica puede cambiar la manera en que los estudiantes aprenden y participan en la sociedad, pero la pregunta sigue en pie. ¿Cómo podemos asegurarnos de que esta transformación se lleve a cabo? Es momento de reflexionar sobre los retos y oportunidades de este cambio en la educación. Muchísimas gracias.